Apocalipsis capítulo 16, 1 a 9. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Paz y gloria derramada desde los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Vamos a orar y a darte gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por los cambios que vienes generando en nuestros corazones, Padre, porque venimos creciendo en el Espíritu Santo de Dios, tal como tú mandas. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias porque, Señor, tú nos tienes cubiertos con tu manto celestial y nos proteges, Padre. Gracias, Padre Celestial. Te ruego, Padre, que tomes control de mi mente, cuerpo, espíritu y de la palabra. Que seas tú hablando a los hombres y utilices este siervo para llevar esta palabra de vida y de esperanza. Espíritu Santo de Dios, te recibo y toma control de mi boca. El Padre Celestial está muy feliz de ver a sus hijos, hijas, son bendecidas, las ama, a sus hijos los ama, y los bendice y los prospera. Porque la palabra de Dios dice que el que cree en Él de corazón y es sincero, Él ama a su hijo y lo prospera. Y si Él es el Dios del universo, Dios de los diamantes, tiene jades en sus atrios, en su tabernáculo, oro, poder, ¿qué nos dará a nosotros sus hijos? Porque somos hijos del Padre, merecemos lo que Él nos quiere dar. Por eso reclamamos de los aposentos celestiales, de esa bodega que tiene tu nombre, reclamas tus tesoros. Dices: yo quiero mi tesoro, Señor. Un tesoro en sabiduría, un tesoro en control, conocimiento, un tesoro de ciencia. Las cosas materiales vienen, pero hay otras más importantes, que son las celestiales. Porque la sabiduría, como a Salomón, cuando él la pidió, le dio de todo, consiguió lo que quiso. Pero es más importante temer a Jehová. Y él dejó de temer a Jehová, y por eso llegó desgracia a su espíritu y a su alma. Entonces debemos ser humildes, sencillos en sujeción a Cristo, en sumisión a Él y en obediencia. Esa es la base de todo esto. Porque esta introducción dice el Señor, porque Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de promesa, y Dios no
siguiente es Apocalipsis 16. Vimos hace 8 días y hace 15 días Apocalipsis 15 y entendimos las razones y todo lo que sucede. ¿Puedes quitarme un poco de eco, por favor? Gracias. Eco, o sea, efecto. Muchas gracias. Entonces, Apocalipsis 16, como tal, las copas de la ira de Jehová, es un tema complejo, pero en sí es el producto de milenios de pecado del hombre. Dice la palabra, Apocalipsis 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Recuerdan que en Apocalipsis 15 entregó un arcángel, un serafín entregó a los ángeles las 7 plagas. Sí, entonces para que pusiera las 7 plagas en las copas, correcto. Sí. O sea que los ángeles debían hacer eso, recibir las plagas, las 7 plagas, y colocarlas en 7 copas. Y dice la palabra, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. O sea, los que se dejaron marcar y meter sangre de filín y se dejaron marcar con el 666. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. O sea que ya no había más agua en la tierra, solo sangre, que bebían sangre. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. O sea que el agua salada era sangre y el agua dulce era sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. A todos ellos que en milenios mataron y destruyeron a profetas, apedrearon a Esteban, colgaron, crucificaron a apóstoles. Todos ellos que aún ahora en este tiempo han perseguido a la tierra, ahora tendrán que beber sangre. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios poderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y su reino, o sea, la nueva Babilonia, se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor sus lenguas. Y aún así blasfemaron en contra de Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron por sus obras. Las úlceras que tenían son como tumores que se mueven y se expanden y se contraen por todo el cuerpo: cara, manos, intestinos, piernas. Y fuera de eso, oscuridad, y tenían que del mismo dolor morderse la lengua. Y aún así blasfemaron en contra de Dios y no se arrepintieron. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, el que queda al norte, Tigris y Éufrates en Irak, donde estuvo Babilonia, donde estuvo Adán y Eva en el paraíso. Y este derramó
y se secó ese río, para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente al occidente. O sea, nosotros, la gran multitud, cuando vengamos con el Señor Jesucristo como león al Armagedón, entonces cruzaremos el río. Y dice el Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que Él vio salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, la batalla del Armagedón. Cuando nosotros estamos arriba en las bodas del Cordero, venimos al juicio de las naciones, inicia el Armagedón, y esta es la batalla que está hablando, donde estos espíritus demoníacos, el anticristo, el falso profeta y la imagen de la bestia, la entidad, pelearán con las naciones de la tierra contra las naciones del cielo. Y se reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, un valle. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo diciendo: del trono hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor en la tierra, como cual no hubo jamás desde que los hombres han estado en la tierra. O sea, se parte la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Cayó la gran Babilonia, cayeron las 10 reinos de los 10 cuernos, cayeron las 10 cabezas de gobierno, todo se abrió. Y la gran Babilonia, o sea, la nueva Babilonia de la 7ª semana de Daniel, de la semana de tribulación, vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino de ardor de su ira. O sea, el mismo Jehová vertió sobre el anticristo y la bestia su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres aún así blasfemaron en contra de Dios por las plagas de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis 16. ¿Y por qué Juan vio esto? Y la pregunta es, ¿y por qué Juan recibió la revelación? ¿Qué sintió Juan al ver todo esto? ¿Y qué veía Juan en el rostro de los ángeles que con dolor vertían esas copas? ¿Y qué rostro veía Juan del Señor Jesucristo? Porque es que son sus hijos. Y esto es muy, muy fuerte. Y le vienen muchas preguntas. ¿Y por qué? ¿Y quién lo confirmó? Y aquí lo confirmó Zacarías. Antes, mucho tiempo antes, lo mismo vio. Zacarías 14 dice: he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, o sea, la nueva Babilonia, en los 7 años de tribulación, y serán saqueadas las casas, violadas sus mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. ¿A cuál batalla se refiere Zacarías? Al Armagedón. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos.
que está enfrente de Jerusalén al oriente. O sea, ya aquí Zacarías veía el mismo monte Armagedón, pero milenios antes. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, o sea, Jerusalén va a ser partida en dos, hacia el oriente y hacia el occidente. ¿Y qué la va a partir? Ese terremoto, habiendo un gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en esos días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. O sea, vendremos con el Señor Jesucristo, con todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, 24 ancianos y toda la gran multitud, lista para la gran batalla, todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, porque ha sido tomada la nueva Babilonia en oscuridad por esas copas. Y acontecerá en ese día, el cual es conocido de Jehová, que no será ni un día ni noche, pero sucederá que al caer de la tarde habrá luz, porque será vencida las tinieblas. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas al mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, porque esas son las aguas que escupe la bestia para atacar al remanente de los 144,000. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, porque atará y vencerá al anticristo y al falso profeta, los atará y los enviará al Hades, al lago de fuego y azufre, y allá serán encarcelados. Y acontecerá que ese día habrá luz. Señor Rey sobre la tierra, uno en su nombre, y toda la tierra se volverá como llanura, desde Geba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín hasta la puerta de la puerta primera. Cuando vayamos a Israel, hay una puerta que están cerradas. Esas puertas se van a abrir en ese día. Esas son las puertas de victoria. Y Judá también peleará en Jerusalén. Judá son los 144,000, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones alrededor: oro, plata, ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de caballos, de los mulos, de los camellos y de los asnos, y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron en contra de Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey. O sea que lo que quede de la batalla, aquellos sufrirán e irán también al lago a sufrir. Y la familia de Egipto no subiere y no viniere. Egipto es el pecado, es el mal. Egipto es el faraón. Egipto es el mismo diablo, para que lo veamos en el concepto del reino. Egipto es un país bendecido, como cualquier nación, al lado de Israel. Pero este Egipto del faraón representa la multitud, el mar, la maldad. Y este pecado sobre todas las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de tabernáculos. Aquí es cuando se asienta el trono de tabernáculos para iniciar el reino milenial. En aquel día grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más menester en la casa de Jehová de los ejércitos. Se sienta el tabernáculo, se sienta el servicio, se sientan los sacerdotes a servir. Se llama el holocausto. Hay holocausto a los cielos.
¿Por qué Zacarías mostraba esto mismo milenios antes a lo que sucedería? Y ahora la revelación de Juan muestra estas copas y dice las copas de ira, pero realmente Dios no tiene ira. Dios no es malo. Jehová Hashem no es malo. Él no es malo y Él no quiere hacernos daño. Jamás lo ha querido. Pero ¿qué es lo que sucede realmente? Dios es un Dios de amor y de gracia, y lo ha demostrado durante su historia, y envió a su Hijo. No le importó. Y fue tan grande su amor que creó a Adán a su imagen y semejanza. Le dio la misma altura. Por eso es que Adán y Eva eran seres de luz y tenían dominio en las especies. Pero la rebeldía del hombre llevó a que Adán despreciara eso. Perdió su luz, se aguantó frío y tuvo que trabajar, cegar la tierra y sufrir. Y a causa de eso nosotros estamos en este tema. Pero Dios lo ama y ha tenido misericordia del hombre. Y ha manifestado a través de su amor y gracias todos los esfuerzos para evitar este día de Apocalipsis 16. ¿Cómo lo ha hecho? A través de 7 iglesias. La primera posicionada en el momento que el Señor Jesucristo fue crucificado. Esa primera iglesia donde empezó a cabalgar el caballo blanco, el caballo de paz, esa iglesia de Efeso. Y se manifestó el Espíritu Santo y las aguas en la tierra se movían. Había paz, amor, reconciliación. Pero por ahí estaba el enemigo, no permitiendo que los hombres pudieran establecer esa alianza, ese pacto de sangre para estar libres de pecado. Y Dios ahí en su esfuerzo continúa. Y continúa viendo la rebeldía de los hombres. Y Él sigue siendo indulgente. Y forza su amor hasta el límite de la gracia y dice en el presente, en estos tiempos, no quiero iniciar tiempos de tribulación, no quiero romper el 7º sello, que mi hijo no lo rompa, ni que suene la primera trompeta, porque sé que serán tiempos muy difíciles para la humanidad. Quiero que este tiempo de gracia se dé. La pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Cuándo será? Y porque el hombre desobedece los mandamientos de la ley de Moisés, si Él nos dejó una ley clara, y la principal es su principal y primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas tus cosas, no harás imagen alguna fuera de mí. Es lo que Él quiere, es uno de los principales, y en el cual por eso Dios liberará esas copas. Ya lo hizo una vez en menor impacto. Ahora lo hará en un impacto mucho mayor. Por eso en el tiempo de Moisés, bajo la ley de Moisés, de la Torá, se mostró el poder de Jehová y fue dado los 10 mandamientos a los hombres para enseñar y vivir en libertad, para que aceptáramos hacer las cosas bien. Pero ¿qué hace el hombre en la actualidad? ¿Qué dioses tiene el hombre? ¿Cuáles son los dioses del hombre? ¿Hemos fallado a Él? Cuando inicia el Éxodo, Abraham, Isaac, Jacob. Abraham recibe Israel, la cuna, ese es su nombre, se te llamarás Israel. Isaac su hijo y Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos de la tribu, lo sabemos en el Éxodo. Y uno de sus hijos, el menor, los hermanos lo venden y él termina asesorando al faraón y gana una posición. En la historia conocemos bien de las 7 vacas flacas, y Egipto sufre y gana esa posición los israelíes, y las 12 tribus viven en Egipto durante 400 años, y Egipto prospera, y prospera muchísimo porque está Israel ahí, construyen las pirámides. O sea, conocemos muy bien la historia de Egipto. Pero viene Moisés
Y Dios le dice a Moisés: ya conoces la ley de los faraón, te mueves en sus costumbres, has tenido un rango igual a ellos, ahora servirás a tu pueblo real y liberarás a mi pueblo Moisés y lo sacarás de esclavitud. Por eso la canción de los carros del faraón: Moisés abrió el mar rojo y cruzaron el pueblo de Israel, y luego los carros del faraón cruzaron y el mar se cerró. O sea, los carros fueron destruidos. Pero ¿qué había antes de ese acto? Antes de ese acto había algo importante, y era que la liberación del pueblo de Israel costaría al pueblo de Egipto plagas, ¿cierto? Y esas plagas son las mismas de Apocalipsis 16, y vamos a ver por qué. Porque está en la palabra. Son exactamente las mismas, pero magnificadas en potencia. Y cada plaga tiene una razón, un simbolismo en el reino espiritual, una explicación, una causa y un producto. Y no es que esté abogando por Jehová, por mi Padre Celestial, no. Es porque ha sido la acumulación de tanto pecado y maldad del hombre que ha sucumbido que brote el mismo Hades en la tierra. Porque el que está haciendo eso es el diablo a los hombres. Pero de frente el anticristo les dice: hay paz y amor, hay vida, y conmigo y la marca tendrán lo que no tienen con el otro. Pero por detrás les está mandando traición y manifestación. Entonces se llama el engaño, y entendimos el engaño. Y hoy el título de esta prédica tiene mucho que ver en cómo nosotros entendemos que Él es el único al que hay que adorar. El único digno de adoración. El único al que debemos amar, respetar y seguir. A nada más. Esta plaga principal, la primera, dice la palabra, Apocalipsis 16:2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Aquí hay una similitud muy grande con la sexta plaga de Éxodo de Egipto. Porque en la sexta plaga de Egipto hay una conexión entre las plagas sufridas de Egipto, causadas por los hechiceros, brujos y conjuristas de ese tiempo, para que ahora en reflejo se liberara en el Apocalipsis 16. Son los mismos patrones históricos reflejados. La sexta plaga fueron las úlceras. O sea, como no dejaba el faraón dejar sacar al pueblo de Israel, seguían como esclavos. Entonces esa sexta plaga liberada fueron úlceras sobre los egipcios. Y si vemos las historias bíblicas y las imágenes de la Biblia, de los niños de amarillo, el libro, vemos los rostros de los egipcios con unos morados que hacían así, sucumbían. Esas plagas, estas no se contraían, estas eran llagosas. Las del futuro se contraen. ¿Qué significa? Que los brujos y hechiceros en los tiempos de la Nueva Babilonia, el cuerpo les va a ser así, y el dolor va a ser tan impresionante como cuando la culebra cobra pica al hombre, que el músculo se contrae el dolor. Esa fue la plaga liberada. ¿Y por qué surge esa plaga? Porque cuando en el Éxodo el faraón se sentía tan fuerte, el faraón se creía una divinidad en ese tiempo, o sea que era como Dios. E Israel sabía que Hashem es Dios, que él no es Dios, pero él se creía Dios porque en sus líneas de batalla tenía hechiceros, brujos, conjuristas y todo lo que tenían que ver de medio para conectarse con los ángeles caídos que vinieron con el diablo cuando Miguel los echó y cuando el Padre Celestial echó a Lucifer. Entonces se sentaron los nefilim en la tierra, trataron de, digamos que, mezclarse, y en la misma mezcla se formaron las imágenes de esos ángeles caídos.
Entonces Egipto tuvo una gran influencia de un gobierno demoníaco. Y efectivamente, al tener poder Lucifer, se dio poder a esos hechiceros brujos. Entonces, al ceder ese poder, el faraón lo que quería, los hechiceros lo hacían. Entonces se creía una divinidad. Pero entonces sabemos que Dios es el único Dios, al único que debemos respetar. Y como tal, Dios tenía que demostrarle al pueblo de Egipto que Él es el único Dios. ¿Y cómo hizo Dios esto? Avergonzó a los magos, hechiceros y brujos. Porque le decía a Moisés: ve y declárale al faraón que libere mi pueblo, y si él no lo libera, le dirás que mandará esta plaga y que su brujo y hechicero termine la plaga de control y que demuestre. Ahí es cuando, por ejemplo, tiran las varas de serpientes los brujos, y viene Aarón y toma la vara y la tira, y la vara, la serpiente que se convierte de Aarón, se come todas las serpientes de los magos. Vemos el poder. Pero aquí Jehová le dice: si no libera a mi pueblo, le mando la plaga, y que sus hechiceros detengan esa plaga y sus dioses. Entonces él empezaba a invocar cada uno de ellos, y uno de ellos era el dios Ra. Es un ángel demoníaco. Todos ellos tienen una identificación: cuerpo de hombre, cabeza de animal. Tenían más de 16 dioses internos y Egipto, y cada uno era dedicado a una cosa. Por ejemplo, en el caso del río Nilo estaba el dios Nam, Ra, estaba Jefej, Hapi, que le daba la afluencia al río, porque es que Egipto era fuerte por el río, por sus afluentes, porque es muy largo el río Nilo. Entonces sus afluentes de agua llevaban siembra y crecimiento y prosperidad a Egipto. Entonces este espíritu, los magos oraban porque habían sequías, entonces este espíritu Hapi lo que hacía era que se mantuviera el río fuerte. Nun, que es el cabeza de carnero, lo que hacía era custodiar el río y manejar todo el ganado alrededor del río, y que hubiera mucha procreación a través de Apis, que es, digamos, la que mantiene la relación en el crecimiento del ganado. Luego había otro que era Ta-Meru, el toro. Vemos también que los egipcios tenían unos hombres que custodiaban al faraón con cabeza de lobo. Todos estos eran dioses de la muerte: Jabor, Hotep. Y una que me causó bastante interés, que es Heket, que es una mujer con cabeza de rana. Y en este Apocalipsis acabamos de ver que salen 3 demonios de rana. Este es uno de ellos, Heket, que es la mujer de la fertilidad. Entonces vemos que cada envío de la plaga de Dios lo que hacía era avergonzar a los dioses del faraón. Pero mismo Dios le decía a Moisés: estará tan cegado porque haré que su corazón se cegue para que llegue a lo último y me reconozca. Y todo ese proceso es difícil, porque que una familia reciba egipcia una plaga, porque la familia egipcia hace lo que hacen los dirigentes, trabajan, pero que reciba una plaga de estas es muy fuerte. Estas pruebas hicieron que muchos de los egipcios renunciaran a esos dioses para que reconocieran al Dios de Moisés, al Dios de Abraham como su único Dios. Aquí se empezó a ver que hay multitud y que la palabra es para todos. La palabra no solamente es para Israel. El hecho que Dios haya escogido Israel es por una promesa, porque antes habían tantos nefilines regados y tanta apostasía que necesitaba que uno, Abraham, creyera y fuera monoteísta, que creyera en Dios. Por eso él inició el trabajo y la tarea. Pero todo el mundo, todo el planeta, vivimos en un único Dios y lo reconocemos como nuestro único Padre y Salvador. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola.
Ese es el que reconocemos. Siendo judío o no siendo judío, y no es importante. La salvación es porque somos a su imagen y semejanza. Somos igual en su ADN, en su amor. Entonces tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad de no pasar estas plagas, de no vivir, sonar la primera trompeta, porque cuando rompen el séptimo sello del Señor Jesucristo, suena la primera trompeta, y al sonar la primera trompeta se describe granizo y fuego mezclados con sangre lanzados a la tierra. Recuerde que venimos de muchos eventos en la humanidad, eventos fuertes para las personas. A tiempo de hoy es difícil. La carestía, los problemas, la opresión, y la única paz que tenemos es con el Señor. No hay más, es que no hay más, y con Él somos más que vencedores. Pero tenemos que conocer la verdad para que otros la conozcan, porque por la falta de verdad es que se pierden mis hijos, dice el Señor. Falta de conocimiento. Dice que al derramarse la primera copa, se narra que una llaga mala y maligna afectó a las personas que tenían la marca de la bestia y adoraron su imagen. Este castigo va a aquellos que rechazan a Dios. A todos los que rechazan a Dios. Este tiempo de gracia debemos agarrarnos de Él y mantenernos firmes en santidad, en oración, en comunión con el de arriba. Si nos mantenemos firmes, no caeremos. Y es fácil, no es difícil. Es solo que pensemos y que nuestra conciencia esté sincronizada con Dios, y que aquellos que no tienen conciencia o está así caracterizada, dejen que su voluntad, la voluntad de Dios, sea tomada y hagan parte de ese nuevo remanente. Por eso los invito ahí a que cierren sus ojos y le digan: Padre Celestial, cierra tus ojos donde estés, dile: Señor, yo no quiero, Padre, que esas plagas toquen mi casa. Por tanto, declaro de corazón, mente, cuerpo y espíritu, que yo te adoro a ti, Dios Padre, que solo a ti alabo, que por ti tengo vida. Reconozco al Señor Jesucristo y su sangre como mi único Salvador, como mi único Señor y como mi único Dios. Renuncio a mí mismo por ti, Cristo. Renuncio a cualquier imagen, idolatría, altivez, ego espiritual. Renuncio a toda creencia de sí mismo, a la falta de amor, a la falta de autoridad. Renuncio a esa falta de relación personal contigo. Renuncio a darle primero lugar a otras cosas que no seas tú. Renuncio al pecado. Y ahora me sincronizo con el Espíritu Santo de Dios, contigo, Señor Jesucristo, y toma mi altar. Tómame, lléname de tu paz, amor, tranquilidad y poder. Amén. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre.